buenos días, compañeros, amigos. Estamos haciendo esta transmisión para todos ustedes para revisar un poquito lo que será el llenado de la declaración informativa, la DIEMSE, la declaración informativa para las empresas maquiladoras y de servicios de exportación. Es muy importante para nosotros salir con ustedes para hacer este tipo de presentaciones, porque recuerden que estamos presentando la declaración del ejercicio del 2014. Una declaración que tuvimos que haber presentado por ahí por junio de 2015, de acuerdo a la normatividad que existe. Sin embargo, por problemas también técnicos en el desarrollo propio del software, la autoridad tuvo algunos problemas. Hoy en día, como lo vamos a ir revisando en la presentación, existen algunos problemas que todavía vamos a tener que resolver con la autoridad y con los cuales estamos trabajando, pero es muy importante para nosotros salir con ustedes, darles una breve explicación con base a las pláticas que hemos tenido con la propia autoridad sobre cómo debemos de llenar esta declaración informativa y lo que espera también la autoridad que nosotros le presentemos a través de los diferentes módulos que tiene la propia declaración. Importante es recordarles para ustedes que este es un ejercicio fiscal cerrado, auditado en muchos de los casos, y que nada más lo que vamos a estar aquí presentando es un tema meramente de reporteo. Un reporteo que se traduce y que concluye al final del día con la presentación de la DIEMSE. En el transcurso de la presentación vamos a estar revisando algunos fundamentos legales de cómo da origen y el nacimiento de esta declaración informativa, y todo también a raíz de la reforma hacendaria que tuvimos para el ejercicio de 2014, del cual ustedes conocen muy bien el desarrollo que hemos tenido a lo largo de todos estos dos ejercicios ya. Resulta importante mencionarles que estamos teniendo en su pantalla, están viendo también una interacción a través de un chat en vivo, en el cual ustedes van a poder hacer sus preguntas. Nosotros vamos a tratar de hacer las respuestas, pero también recordarles un poquito que no es ahorita un taller de la declaración DIEMSE un tanto cuanto técnico. Las particularidades técnicas de lo que es una empresa maquiladora, de que si es una empresa shelter, etcétera, lo hemos revisado que con detalles. Sin embargo, pueden seguir existiendo dudas al respecto y con gusto las vamos a estar atendiendo. El chat que tienen en sus pantallas se va a quedar abierto del resto del día. Ustedes, a pesar de que no terminamos esta transmisión, se queda abierto y ustedes van a poder hacer sus preguntas. Resulta muy importante que en sus preguntas, si quieren alguna respuesta por parte del Comité Fiscal, incluyan su dirección de correo electrónico para que también nosotros les hagamos llegar la respuesta a la brevedad posible. Entonces, vamos a concluir con con la presentación. El chat se queda abierto. Ustedes lo van a poder estar haciendo sus preguntas y durante el transcurso del resto de la semana, el día de mañana, la semana que entra, lo más pronto posible les vamos a responder esas preguntas. Quizá algunas no tengan respuesta, vamos a tener que revisar con la autoridad. Resulta importante también mencionarles que esta semana, en días pasados, también emitimos una circular con alguna serie de recomendaciones del llenado de la misma, por eso quisimos también presentar este chat. Ahora, es muy importante también que reconozcamos que estas son unas recomendaciones que como Comité Fiscal estamos haciendo también a las empresas sobre el llenado de la declaración DIEMSE. Me presento rápidamente, mi nombre es Óscar Mata, soy el director del Comité Fiscal para el Consejo Nacional INDEX. Esta mañana me acompaña mi compañero Mario Hernández. Buenos días, Óscar. Buenos días a todos. Yo soy Mario Hernández, soy miembro del Comité Fiscal Nacional del INDEX y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Los invitamos a que nos hagan las preguntas. Vamos a tratar de irlas respondiendo durante el transcurso de la presentación. No tendremos una sesión de preguntas específica, sino que conforme nos vayan pasando las preguntas vamos a ir tratando de resolverlas
y las vamos a tratar de agrupar por conceptos similares. Desde el día de ayer nos hicieron llegar algunas preguntas que ya tenemos agrupadas, entonces en su momento vamos a intercalarlas durante la presentación. También como parte de esta presentación vamos a tratar de hacerlo en vivo, quiere decir que nos vamos a meter a la página del SAT para ir viendo con ustedes el llenado de la declaración, irla interactuando con ustedes para que ustedes vean las diferentes opciones que se abren al momento de ir en cada una de las páginas de la declaración de la DIEMSE. Es correcto, Mario. Esta parte la hemos compartido también con la autoridad de administración tributaria. Es decir, interesante que el servicio de administración tributaria también en este chat se hizo la invitación. Desafortunadamente también temas de logística, un poquito este tema. Entonces, sin más, creo que tenemos las instrucciones, hacemos la presentación. Vamos a revisar lo que da lugar a del por qué tener que presentar una declaración DIEMSE, ¿no? Y de entrada nos encontramos el artículo 182 de la Ley del Impuesto a la Renta. El artículo 182 habla de los temas de precios de transferencia. Existe una obligación por parte de las empresas que tomen la opción de tributar a través de un esquema de Safe Harbor, 6.5 de los activos, o 6.9 de los activos, perdón, o 6.5 de todos los costos y gastos, de tener que presentar a la autoridad en el mes de marzo, 3 meses siguientes a la conclusión del ejercicio, un aviso donde le digan cuál fue la utilidad fiscal que representó el monto mayor de las dos fracciones que contiene el artículo 182 de la Ley del Impuesto a la Renta. Esto es, si optaste por Safe Harbor, ¿qué resultó mayor? ¿El 6.9 de los activos o el 6.5 del total de costos y gastos? Y para ello tienes que avisarle a la autoridad. Tienes que avisarle a través de un aviso. Ese aviso se tiene que presentar dentro de los 3 meses siguientes a la conclusión del ejercicio, y de ahí ya nace la primera obligación de tener que reportar a la autoridad a través de una declaración informativa, y que en este caso fue designada la DIEMSE para tales efectos. Ahora, las empresas maquiladoras en general, que a lo mejor no optaron por el tema del Safe Harbor, sino que también optaron por obtener un acuerdo anticipado de precios, un APA con la autoridad, independientemente de la opción que hayan elegido, tienen que presentar también a la autoridad una declaración informativa que tiene que presentarse, dice la ley, durante el mes de junio del ejercicio siguiente, y donde reflejemos y donde manifestemos todas aquellas operaciones de maquila que llevamos a cabo en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, el propio artículo 182 le da cabida, nace la obligación para reportar, independientemente de la opción que hayas elegido para tributar en el esquema de precios de transferencia, un Safe Harbor, un acuerdo anticipado de precios, una obligación de tener que informar a la autoridad. Y ahí está a través de ese artículo, y el cual también se regula a través de las reglas que para tal efecto emite la autoridad, ¿no? Así es, Oscar. Podemos concluir que existen 2 grandes grupos de empresas que tienen que presentar la declaración. Por un lado tenemos las empresas que tienen un programa INMEX, que califican como empresas que están llevando a cabo una operación de maquila en los términos del 181 de la ley, que la remite al 182, y el otro grupo en el cual están obligadas a presentarlo son las empresas que conocemos como empresas shelters o empresas que tienen un programa de albergue. Como todos sabemos, las empresas que tienen un programa de albergue están obligadas también a presentar esta declaración. Estas empresas tienen un beneficio de que le otorgan protección al residente en el extranjero en materia de establecimiento permanente, y uno de los requisitos para poder otorgar ese beneficio es precisamente que presenten la declaración, la DIEMSE. Entonces, los 2 grandes grupos que podemos considerar son las maquiladoras, que denominamos maquiladoras para efectos fiscales, y por otro lado las empresas de albergue. Esto es importante recalcarlo porque durante algunos días hemos recibido preguntas de si las empresas que no califican como una maquiladora para efectos fiscales o que no tienen un programa de albergue, si estarían obligadas a presentarlas. Y aquí podemos tener a empresas con un INMEX industrial que no sea de operación de maquila, o inclusive pudiéramos tener empresas de servicios que tampoco llevan a cabo un proceso de transformación de bienes.
Entonces, esas no estarían incluidas dentro de las empresas obligadas a reportar la información. Entonces, podemos decir, Mario, porque esa también es la primera pregunta, ¿quiénes deben de presentar la DIEMSE? Soy empresa IMEX, ¿debo presentar la DIEMSE o no debo presentar la DIEMSE? Bueno, pues no te regula el hecho de que seas empresa IMEX o no, ¿no? O sea, de acuerdo. Necesitas llevar a cabo operaciones de maquila en los términos del artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y esas operaciones de maquila pueden ser a través de un esquema de IMEX industrial o un esquema a través de una modalidad de IMEX de albergue, o incluso de servicios, siempre y cuando sean de los que son asimilados a transformación, reparación de mercancías, que el propio artículo 181 lo define, ¿no? Entonces, para ellos va dirigidos este tipo de presentación de IMSE. No va dirigidos para una empresa IMEX que compra, o sea, que no, otra vez, la clave es, y eso lo deben de entender ya todos, la clave es que lleven a cabo operaciones de maquila en los términos del artículo 181 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿no? De acuerdo. Esa es la definición. Bien, ¿qué más tenemos respecto a normatividad o fundamento legal del por qué tener que presentar una DIEMSE? Bueno, también recordarán que a través de que tenemos un decreto de beneficios que fue publicado el 26 de diciembre de 2013, las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila en los términos del artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen incluso una deducción adicional que al final del día trata de neutralizar la parte no deducible de los sueldos y prestaciones pagados exentos a los trabajadores. Pero también tienen ese beneficio de esa deducción adicional, pero tienen la obligación de tener que informar al Servicio de Administración Tributaria en el mes de marzo de cada año el monto del ejercicio aplicado y la mecánica también que se utilizó para su determinación. Entonces, también en ese decreto de beneficios, denominado, lo conocemos como el decreto Peña, el decreto otorgado para el sector, para la industria manufacturera y maquiladora de exportación, tenemos también una obligación de informar. Y ahorita vamos a ir viendo cómo se interactúa, porque otra vez, todo esto viene ley, viene decreto, y todo esto con base también a reglas que emita la autoridad fiscal, ¿no? Pasamos a la siguiente. Sí, si recordamos, ya vimos ahorita el fundamento legal que está en la ley y ya como parte de las obligaciones particulares o beneficios que otorga la DIEMSE, si recordamos tenemos la regla 2.8.9.2 de la resolución miscelánea que otorga la facilidad de que las empresas que presenten la DIEMSE en tiempo y forma y la presenten completa y debidamente requisitada, podrán no presentar el aviso de Safe Harbor, que ahorita tú mencionabas que se presenta en marzo del año siguiente, y también podrá no presentar el aviso por el estímulo fiscal tomado en relación con la deducción adicional. Entonces recuerdo que el año pasado, cuando estábamos por allá por marzo, que andábamos viendo que si lo presentábamos o no, finalmente salió la regla que otorgó el beneficio que en la medida en que la información se presentara en la DIEMSE de manera correcta, entonces no había obligación de presentar el aviso de Safe Harbor y el aviso por la deducción adicional relativa del decreto que conocemos como Peña Nieto. Asimismo, tenemos la regla también miscelánea 2.8.9.3 que señala o aclara que en el caso de las empresas de albergue, las empresas shelter, la información que deben de presentar de acuerdo con la ley en materia de comercio exterior será aquella que se presente precisamente en los anexos de la DIEMSE. Entonces, si podemos observar, existe una diferencia clara entre la obligación de presentar información para las empresas del artículo 182, que es en materia de precios de transferencia, y una obligación muy particular para las empresas de albergue, que señala que estas empresas tienen que presentar información en materia de comercio exterior. Esto lo recalco porque dentro de las preguntas que nos han estado llegando, nos señalan que precisamente en el módulo de comercio exterior se indica que esta información debe ser únicamente presentada por las empresas de albergue. Así es, o sea, esto ya fue confirmado con la autoridad inclusive, y únicamente cuando lleven a cabo una operación en materia de INMEX en la modalidad de albergue, tendrán la obligación de presentar el módulo de comercio exterior. Y también, aunque lo vamos a ver un poco más adelante, la solución para que realmente el programa funcione y avance es que tendremos que poner ceros
en todos los renglones relativos a la información de comercio exterior, porque como empresa INMEX industrial o INMEX de servicios que llevan a cabo una operación de maquila, no están obligados a presentar este tipo de información. Es correcto, Mario. También nace por ahí el artículo 21º transitorio de la resolución miscelánea fiscal. Esto salió de la resolución miscelánea fiscal incluso de 2015. Comentábamos que por ley la obligación de presentar la DIEMSE es en el mes de junio del ejercicio siguiente. Cerramos el ejercicio de 2014, debimos haber presentado DIEMSE en junio del 2015. No estábamos listos con el software, la autoridad no estaba lista con el software. Comentábamos incluso, y también lo hicimos saber a través de una circular de INDEX, que la autoridad propia decía: no me presenten la declaración DIEMSE en el software o en el software que tenemos hasta el ejercicio de 2013, porque los vamos a requerir para que lo presenten complementariamente por el ejercicio de 2014. E incluso, que si recuerdo, ni siquiera complementario, porque no tenían el módulo o el software necesario para poder presentar la DIEMSE. Entonces, a través de este artículo 21º transitorio, se establece que la obligación de presentar la DIEMSE nacerá, deberá presentarse en el periodo comprendido del 15 de febrero de 2016 al 15 de marzo de 2016. Una de las particularidades de esto es que no se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación que el software de 2014 estaba listo, y si no fue hasta por la constante comunicación que tenemos con la autoridad, que entendemos que el software se habilitó en su página web a partir del 18 de febrero del 2016. Entonces ya restamos 3 días por lo menos al hecho del plazo que nos estaba pidiendo la autoridad para poder presentar la autoridad. Al final vamos a revisar un tema interesante también a este respecto. Entonces, de entrada, ahorita tenemos que la obligación vence ya hasta el 15 de marzo del 2016 por lo que respecta a la DIEMSE 2014. También tenemos otro requisito, que es a través de la regla 322, que tiene que ver con los otros ingresos distintos de la operación de maquila. Y es un tema que también estuvimos cabildeando durante todo 2014, en principio de 2014, para entender qué se consideraba como ingresos distintos de la operación de maquila o ingresos que no provienen exclusivamente por la operación de maquila. Nace esta regla, y en esta regla también existen ciertas obligaciones que da cabida a que se tenga que presentar información a través de la declaración informativa de empresas maquiladoras, DIEMSE, de todos y cada uno de los conceptos que se tuvieron por ingresos distintos a la operación de maquila, manifestando también quién fue el receptor de ese ingreso, qué tipo de ingreso es y el monto también de los ingresos. Todo esto, ¿por qué? Porque habría que recordar que los otros ingresos distintos a la operación de maquila tienen una limitante a que no deben exceder el 10% del total de los ingresos facturados por operación de maquila para poder considerarse que realmente llevamos una operación de maquila. ¿Ok? Entonces, esos son los fundamentos legales. Lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a tratar de hacer en vivo. Nos vamos a ir directamente a la página web del SAT, donde tenemos un RFC que nos dieron para hacer un ambiente de prueba, simulacro de prueba. Estoy entrando en la página del SAT. Si ustedes se fijan en la página del SAT, viene aquí un apartado que dice declaraciones. En declaraciones nos vamos aquí a DIEMSE, empresas manufactureras, maquiladoras de servicios de exportación, y aquí viene lo que es la declaración informativa para 2014. Abajo viene lo que es el ejercicio 2013 y anteriores. En este caso, como estamos presentando 2014, damos 2014, accedemos a esta página, a esta demostración que vamos a hacer. Enviamos.
Y si no hay problemas técnicos, nos estaríamos conectando pues entonces a la página del SAT en el módulo de la declaración informativa de empresas maquiladoras. Sí, bueno, aquí como pueden ver en su pantalla la información de la primera página, del primer paso que tenemos que seguir es relativamente sencilla. En primer lugar tendríamos que mostrar que estamos en el ejercicio 2014, estamos hablando de un periodo anual, obviamente. Es una declaración que incluye la información de todo el ejercicio y el tipo de declaración que se presenta en este caso sería normal. Obviamente tenemos la posibilidad de presentar declaraciones complementarias en un futuro, pero en este caso, que va a ser la primera vez que se presenta, pues estaríamos hablando de la declaración normal. Aquí no vemos ningún problema, no vemos nada que debamos de explicar, ni ninguna información que no esté en disposición de ustedes de alguna otra fuente. Se le da a continuar, se carga la información y nos lleva automáticamente la declaración a un siguiente paso que ya tiene que ver con la información que vamos a estar presentando para la autoridad y los diferentes módulos que existen. Entonces, si vemos aquí en pantalla, es el llenado de la declaración, es el paso 2 de 4, es la selección de los anexos. Anexo 3 es el cumplimiento en materia de precios de transferencia para las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila. Aquí las opciones son: se presenta una declaración con datos o se presenta una declaración sin operaciones. No sabemos aquí cuál es en realidad la manera o por qué tendría que presentar una declaración sin operaciones. Quizás sea para aquellas empresas IMEX maquiladoras que de alguna manera puedan estar sin actividades, sin llevar a cabo actividades en el ejercicio y que de alguna manera quizá tengan que complementar la información o presentar más bien para dar cumplimiento con la obligación de presentar la declaración informativa DIEMSE. Aquí lo que vamos a hacer obviamente va a ser que la declaración, vamos a seleccionar que la declaración se presenta con datos y le damos guardar. ¿Okay? Posteriormente, a ver Mario, tenemos el cumplimiento en materia de precios de transferencia. Sí, aquí en la parte de precios de transferencia, si ustedes observan, existen dos preguntas básicas. Uno, si se llevaron a cabo operaciones de maquila o si se llevaron a cabo operaciones de albergue. Revisando la información y si ustedes hacen un poquito de prueba con el programa, se darán cuenta de que las respuestas básicamente son sí y no para las dos opciones. Entonces, probando el sistema, si ustedes ponen que sí son maquila y sí son albergue, se los permite. Si ponen que no son maquila y sí son albergue, se los permite. O sea, cualquiera de las opciones se permiten, salvo que le pongan no a las dos opciones. Entonces, sería raro, Oscar, que tuviéramos alguna empresa que, por ejemplo, sea maquila y albergue. La verdad, en la práctica no debieran, bueno, no que no debieran, en la práctica no se dan, o eres maquiladora o eres empresa de albergue. Sin embargo, pudiera haber un caso muy particular en donde se den las dos situaciones. Entonces, en este caso, dependiendo de nuestra modalidad, si somos una maquiladora, tendríamos que poner sí en la parte de maquiladora, y si somos si no tenemos operación de albergue, simplemente pondríamos no y avanzaríamos en la presentación de la información. Me gustaría ver si dejamos en el ejemplo, Mario, el hecho de que sí es una empresa de albergue, para que nos pueda habilitar incluso los anexos que son particulares para las empresas de albergue y que no son necesariamente necesarios para las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila, ¿no? Entonces, pues aquí lo vamos a dejar abiertos los dos módulos, el de maquiladora y el de albergue. Para poder ver los módulos completos durante la presentación. Entonces guardamos. Modalidades del programa IMEX es el siguiente módulo. Aquí lo que hay que revisar, la pregunta es: indique las modalidades del programa IMEX que le fueron autorizadas. Primeramente hay que seleccionar agregar, y aquí manifestamos, y aquí vienen todas las modalidades que vienen de los programas IMEX. Aquí en este caso vamos a decir que fue un programa de albergue, y esto nada más es otra vez para poder habilitar todos los módulos necesarios de la DIEMSE. Si eres una empresa IMEX bajo la modalidad industrial
y llevas a cabo operaciones de maquila, se te van a habilitar todos los módulos, pero no necesariamente quiere decir que tal vez los tengamos que llenar. Entonces, le dejo albergue. El siguiente paso es manifestar el número de programa IMEX, es el número asignado en el oficio que tenemos como empresa IMEX, y que incluso hubo un cambio cuando aquella derogación del decreto PITEX y la fusión de ese esquema dentro del actual programa IMEX, y generalmente aquí lo único que tenemos que hacer es teclear el programa que corresponde. Es importante tal vez mencionar que pese a que el dato se captura como si fuera una cantidad, no te permite poner guiones, etcétera, nada más hay que manifestar el número de programa IMEX. Y la otra pregunta que te lleva es la fecha de inicio de operaciones de este programa. Aquí lo más importante que resalta de este módulo en particular es que la fecha más antigua que te permite es el 1 de noviembre del 2006. Entonces, si como empresa IMEX, maquiladora, nosotros ya teníamos o llevábamos a cabo operaciones antes del 1 de noviembre del 2006, la recomendación es ponle como fecha 1 de noviembre del 2006. ¿Okay? Esto lo sabe automáticamente la autoridad. Y reconoce entonces que si pusiste 1 de noviembre de 2006 es porque está reconociendo que llevaste a cabo operaciones antes de este ejercicio. Y es lo único que hay que poner bajo ese concepto, ¿no? Lo ponemos y damos guardar. Aquí en esta sección, dos de las preguntas que nos llegaron, Oscar, una es, nos indican que qué modalidad se debe colocar cuando mi programa de maquila dice 100% exportación y no hace mención que sea de servicios o industrial. Entendemos que todos los programas cuando se otorgan dentro de una de las modalidades que señalados en el decreto INMEX. Entonces supondríamos que debiera ser un programa industrial. Porque particularmente los de servicios se piden en ciertos casos muy especiales y el de albergue pues obviamente tiene su calificación como tal, entonces debiéramos de pensar que sería un programa industrial, en este caso que no se señala en cuáles de las modalidades se otorgó, y también ya lo aclaraste ahorita porque nos preguntan que si el número de INMEX se debe señalar año y número. Yo creo que se señala el año en la sección de dónde se otorgó, que para los que venían de antes del 1 de noviembre de 2006, esa será la fecha más antigua, y obviamente se presentará el número en la sección correspondiente. Ese campo del número de INEX, algunos lo conocerán, creo que consta de 4 primeros dígitos, luego viene un guión, y luego vienen otros 4 dígitos que recuerdo bien corresponden al año. No te permite poner el guión. Aquí la recomendación es capturen tal cual los 8 dígitos del programa IMEX que tienen, tal cual, y así hagan y guarden y están listos para dar el siguiente paso del módulo siguiente, ¿no? La siguiente sección nos habla de las modalidades del programa INMEX otorgado. La primera pregunta que nos hace es si se trata de una empresa certificada para efectos de IVA y impuesto especial sobre producción y servicios. Obviamente yo creo que esperaríamos que todas las empresas que están ahorita viendo esta presentación si estén certificadas para efectos de IVA. La segunda pregunta es si se trata de una empresa que está certificada. Esta segunda pregunta es en materia de certificación para efectos aduaneros. Entonces aquí habrá empresas que estén certificadas, empresas que no lo estén. Aquí algo que observamos del programa es que aunque contestemos que no, de todos modos nos forza a que presentemos el tipo de modalidad dentro de la cual estamos certificadas o dentro del rubro. Este es un tema que ya se comentó con la autoridad, porque en caso de que la respuesta fuera no, simplemente la sección del rubro debiera desaparecer o no debiera ser obligatoria presentarla. En este momento, desafortunadamente, si no ponemos información no nos deja avanzar, entonces esperemos que se resuelva a más tardar para la fecha en que tenga que enviarse la declaración. La siguiente información que nos hacen es la clasificación económica. También entendemos que esta información viene incluida dentro
de la certificación, precisamente de la autorización de la certificación que se dio para efectos aduaneros, y tendrían que colocar aquí la clasificación económica en la cual se encuentran, y ya aquí empieza a presentar información del residente en el extranjero. Aquí nos pregunta el nombre del residente en el extranjero con el cual se llevan a cabo las operaciones de maquila, y nos pregunta el domicilio del residente en el extranjero. Si gustas aquí, Oscar, yo creo que debiéramos de poner información, aunque sea de manera aleatoria, para que nos permita seguir avanzando, ¿no? Vamos a poner aquí textiles, como si fuera la clasificación, el nombre de la compañía en el extranjero, y nos pregunta el país de residencia, ¿sí? Nos pregunta si es una parte relacionada. En la parte de albergue también debiéramos de tener cuidado, porque se entiende que cuando eres una empresa que lleva a cabo un programa de albergue, tus clientes usualmente son partes no relacionadas. En una operación de maquila debiéramos de entender que siempre tu cliente o el principal, como lo conocemos en la práctica, pues va a ser una parte relacionada. Es correcto. Y ahí hay que manifestarlo, otra vez, no siempre una empresa de albergue quiere decir que lleva a cabo operaciones con partes no relacionadas, puede ser que sí exista. Continúa el formato pidiendo el domicilio del residente en el extranjero con el cual se celebraron las operaciones de maquila. Basta más de que poner el domicilio, obviamente manifestando calle, número, código postal, ciudad, etcétera, estado, la información que pide ahí, el número de identificación fiscal que tiene el residente en el extranjero respecto al Tax Identification Number que le mencionaron, la clave del país de residencia, Estados Unidos. Aquí al momento de darle clic ahí en ese campo nos habilita el listado de países con los cuales se puede tener operaciones con nuestro principal. Y aquí viene un dato interesante que es: indique si optó por el esquema del Safe Harbor. Aquí las opciones es sí o no. Si le ponemos que sí optamos por un esquema del Safe Harbor para tributar por la operación de maquila, en automático nos va a estar habilitando un módulo que tiene que ver de manera particular con el cómputo del Safe Harbor. Más adelante lo vamos a ver. Le voy a poner que sí realmente para que el sistema nos habilite esos campos de ese módulo más adelante. La pregunta siguiente es: señale la fracción que aplicó del primer párrafo del artículo 182 de la ley del impuesto a la renta. Esto es, si el mayor como utilidad fiscal fue el 6.9 del total de activos o el 6.5 del total de costos y gastos. La fracción 1 es para el 6.9, la fracción 2 es para el 6.5. Voy a poner que es el 6.9 a través de la selección de la fracción 1. En el caso de que la empresa haya solicitado un APA, aquí nos lo va a preguntar también. Déjenme cambiar aquí un poquito de que no voy a optar por un Safe Harbor. En automático se dan cuenta que me habilita el hecho de el campo para seleccionar el tema del APA. Si me fui por un APA le pongo que sí. Indique el periodo de vigencia del APA, ejercicio fiscal. Bueno, aquí lo que va a ser importante, sabemos que a la fecha no se han emitido las resoluciones en materia de transferencia para el ejercicio de 2014 o incluso puede ser 2013. Recuerden que la vigencia del APA en los términos de la ley está en el sentido de que es aplicable por el ejercicio actual. El ejercicio actual, estábamos hablando de 2014, porque 2014 fue cuando la reforma hacendaria. El ejercicio anterior pudieron haber solicitado que el APA tuviese una aplicación incluso de 2013, que sería muy raro, porque sería como darle una retroactividad a la reforma hacendaria de materia de transferencia de 2014 y dársela a 2013, y abarcaría 2013, 14 y 3 siguientes, 15, 16 y 17, hasta 2017. Entonces, esto es importante. Simple y sencillamente vean si optaron por el APA, cómo fue que hicieron su solicitud a la autoridad para cubrir los ejercicios por los cuales va a cubrir su
acuerdo anticipado de precios. Puede ser incluso que así hayan solicitado 2013. Aquí nada más vamos a reportar el periodo por el cual se está solicitando el APA y por el cual ya se supone que ya hicieron una presentación a la autoridad en ese ejercicio de 2014 para cubrir 2014, ¿no? Entonces, si su APA por alguna razón lo solicitaron para cubrir 2012, 2017, pues tienen que manifestar el periodo por el cual están solicitando su acuerdo anticipado de precios. Como manera de ejemplo, nada más estoy manifestando que yo solicité un APA, por ejemplo, para 2014, que cubra el ejercicio 2014 y que lo cubra hasta el ejercicio 2017, y simple y sencillamente con eso debo terminar este proceso. Indique si aplicó la deducción adicional para las empresas maquiladoras. Esa es la siguiente pregunta. Y esto no se refiere, cuando le damos clic ahí, nos abre también una pantalla de ayuda. Esto se refiere al decreto de beneficios, que tenemos a través del decreto Peña, por el cual se obtiene una deducción adicional para tratar de neutralizar el tema de los salarios y prestaciones pagados exentas a los trabajadores. Las respuestas pueden ser sí o no. Aquí le voy a decir que sí para que también me lo habilite. Regreso un poquito para deshabilitar el tema del APA, para que me abra los campos del Safe Harbor y no como para llevar este ejemplo en un ambiente de Safe Harbor y no como APA. Porque en APA simple y sencillamente me va a pedir que le manifieste el periodo por el cual va a cubrir la resolución que en su momento emita la autoridad. Y esto es todo para este módulo en particular. Entonces, Aquí una pregunta, Oscar, que nos hacen, y obviamente aquí no estamos tratando de tocar un tema técnico, más bien, como tú decías, 2014 es un ejercicio cerrado, en donde ya se presentó la declaración, ya se hicieron los cálculos respectivos, se tomó una opción de APA o de Safe Harbor, se tomó la deducción adicional del decreto Peña Nieto o no. Hago esta aclaración porque una de las preguntas que nos hacen es si una empresa operando bajo la modalidad de albergue podría tomar la deducción adicional. Entendemos que no, porque el beneficio el beneficio del decreto Peña Nieto está relacionado con las empresas que cumplen con sus obligaciones en los términos del artículo 181 y 182 de la ley. Entonces, aquí es un tema un poquito más técnico. Si alguna empresa operando en el esquema de albergue tomó la deducción adicional, pues será tema de revisarlo, pero en estricto sentido, la respuesta a la pregunta que nos hicieron llegar sería no. Si eres empresa de albergue, la respuesta en esa sección debiera ser no. Aquí simplemente damos guardar para poder seguir con el siguiente módulo, información financiera y fiscal. Adelante, Mario. Sí, aquí entramos a la información financiera y fiscal. Aquí la primera información que nos solicita es el monto de los ingresos derivados de la operación de maquila. Aquí cuando nosotros vimos esta información, bueno, surgieron varias dudas precisamente por la definición de operación de maquila y por la definición de la regla miscelánea, que dice que se consideran ingresos derivados de la operación de maquila también. La conclusión, la retroalimentación que hemos recibido es que en este primer renglón irían exclusivamente los ingresos de la operación de maquila, o sea, lo que se factura al residente en el extranjero. Vamos a usar simplemente cantidades aleatorias para ir avanzando. En el segundo renglón, monto de los ingresos distintos de la operación de maquila, aquí irían todos los demás ingresos, sin incluir ingresos por fluctuación cambiaria, ingresos por intereses, ingresos por el ajuste anual por inflación. Entonces, prácticamente aquí irían ingresos por prestación de servicios compartidos, ingresos por arrendamiento, venta de desperdicios, y en el caso particular de 2014 irían los ingresos por venta de producto terminado que se tuvieron del 1 de enero hasta el mes de septiembre. Si me permites, Mario, rapidísimo, o sea, la autoridad no está pensando o no está interesada en esta sección en esos ingresos que pueden estar incluidos en el costo integral de financiamiento de las empresas. No está interesada eso quiere decir que no está interesada en el ingreso por intereses, principalmente, ni la ganancia cambiaria. Entonces, lo que ellos están buscando es básicamente todo lo que tenga que ver hasta el nivel de la utilidad operativa del estado de resultados,
obviamente segmentado por lo que es ingresos propios por la actividad de maquiladora y otros ingresos, donde en esos otros ingresos pudiera caber incluso la venta que hasta septiembre del 2014 del producto terminado pudiera tener la empresa maquiladora, que es hasta la fecha que estaba permitido, ¿no? Obviamente los costos y gastos y asociados están como un costo de ventas y no como un costos y gastos de operación de maquila. Entonces, hasta ese nivel, recuerden nada más que la autoridad está buscando hasta el nivel de utilidad operativa. ¿Okay? De acuerdo, Oscar. Aquí se nos olvidó ahorita mencionar cuando pudiera darse el caso, que la verdad creo que sería casos muy particulares, donde una empresa maquiladora tenga más de un cliente. El sistema nada más nos permite poner un solo cliente, entonces se pone, la recomendación es que se ponga el cliente principal, con el cual se llevan a cabo operaciones de maquiladora, pero aquí en este módulo de información financiera se ponga la información total de toda la operación de maquila. O sea, a pesar de que nada más identifique un solo cliente, aquí sí tenemos que mostrar toda la información de la operación de maquila, o sea, sumando la información de 2 o más clientes. En el caso de las empresas de albergue, sí pide que se abra el número de clientes que se tiene y se tiene que identificar cada una de las empresas residentes en el extranjero con el cual se llevan a cabo operaciones de albergue. Sin embargo, aquí en el módulo también se concentraría la información de todas las operaciones. Aquí la información que nos pide este módulo, hay que recalcar que se trata de información contable, o sea, no estamos hablando en esta sección no estamos hablando de nada de información fiscal, lo aclaramos porque, por ejemplo, el término deducción de inversiones es un concepto fiscal, a diferencia de la depreciación o amortización contable. Sin embargo, en esta sección lo que se trata es precisamente de amarrar o integrar todos los costos de operación relacionados con la operación de maquila. Podrá haber, Oscar, clasificaciones diferentes. Por ejemplo, nos preguntan qué metemos en sueldos y salarios y qué metemos en prestaciones. Yo creo que aquí lo importante es que la empresa tome la decisión y que amarre la información que estará presentando, porque la definición de sueldos y salarios, si nos vamos a un concepto laboral, pues incluye no tan solo lo que se paga por el trabajo, sino además otro tipo de prestaciones. Entonces, habría que simplemente tomar una decisión que sea congruente y que sea la manera en que se estará presentando la información en el futuro, porque pudiéramos caer en una clasificación de hablar que todo lo que sea previsión social o califique como previsión social dentro de la ley, probablemente mostrarlo en prestaciones, y todo lo demás que se pague al empleado pues sería dentro de sueldos y salarios, ¿no? Sin embargo, no hay una regla, no hay una directriz o una recomendación de decir todo esto va en este concepto y todo esto va aquello. Yo creo que aquí lo importante es que sea consistente y que sea congruente. Que sea consistente, congruente, hagan sus papeles de trabajo, pero también recuerden que mucho de esto ya viene, otra vez es un ejercicio ya reportado, ya cerrado, ¿ok? Traten de que esta información incluso, pues de alguna manera también cuadre con lo que tienen con su dictamen fiscal, ¿no? O no traten, quizá debería estar amarrando con lo que ya manifestaron en su dictamen fiscal, ¿no? Y eso es importante, Mario, es una información contable y no es información fiscal, lo que en este campo está solicitando la autoridad. Y otra cosa importante aquí es que no trae, como en otras secciones, no trae una sumatoria, o sea, no está sumando automáticamente la información. Entonces se supone que en el renglón del total de costos y gastos de operación, pues vamos a concentrar la totalidad de costos y gastos, y esto debiera estar amarrando, como tú bien señalas, a los costos y gastos de operación en el estado financiero, en el dictamen y en la declaración, o sea, que sea consistente la información como se esté presentando. Hay un cambio interesante en este módulo, porque este módulo lo estamos presentando ya de manera anual, ¿ok? Para quienes presentaron la declaración DIEMSE del 2013, esta información se presentaba anual, pero segmentada por cada uno de los meses del ejercicio, ¿ok? Entonces, ahorita ya la información es un solo dato de manera anual, simplificando también un poco la presentación de la declaración. Damos guardar y pasamos al siguiente módulo, que son los datos de ingresos distintos a la operación de maquila en el ejercicio. Este módulo trata de amarrar también todos aquellos otros ingresos que haya obtenido
la empresa maquiladora o la empresa de albergue distintos a la que es la operación de maquila. Como comentó Mario, aquí van los ingresos que pudiese haber obtenido por arrendamiento, por servicios administrativos facturados a empresas, partes relacionadas o no relacionadas, pero en términos de la regla tienen que ser partes relacionadas. Todos aquellos otros ingresos por los cuales puede obtener la empresa maquiladora que no rebasen el 10% del total de los ingresos por servicios de maquila facturados para seguir dando cabida a la definición de operación de maquila. Entonces, aquí lo que hay que hacer, y aquí lo importante también es que son los ingresos facturados, ¿ok? Nada que ver con los ingresos que pudiésemos tener o reportar en el costo integral de financiamiento. Hay que dar a agregar, me va a pedir el concepto del ingreso, puedo ponerle por ejemplo aquí que se trata de un arrendamiento, me va a pedir el monto del ingreso obtenido, me va a pedir el nombre de la persona a quien le efectuó la operación, se lo damos, y lo que hay que hacer es guardar esa información. Si tengo otro tipo de ingreso, le doy agregar, el concepto de ingreso le puedo poner venta de scrap, por ejemplo, le voy a dar el monto del ingreso obtenido y le voy a dar el nombre de la empresa a la cual le facturamos y simple y sencillamente se va acumulando en la pantalla, en el software, lo grabo. Si quiero eliminar uno de estos conceptos, nada más me aseguro de que en el campo del concepto del ingreso lo tengo y le doy a eliminar y ya con eso lo he eliminado, ¿no? Entonces, ¿qué busca con esto? Tratar de hacer la integración de todos aquellos otros ingresos que obtuvo la empresa maquiladora distintos a la operación de maquila, que reportamos en el módulo anterior y que fueron facturados, pero que son distintos a lo que está reportado en el costo integral de financiamiento. Eso es, conforme a lo que hemos platicado con la autoridad, el objeto también de este módulo en particular. Sí, aquí un punto importante, Oscar, que ahorita no mencionamos, que para que esta sección se habilite, para que se pueda abrir la sección de otros ingresos, en el módulo anterior de información financiera, tiene que traer cantidad en otros ingresos. De otra manera, este módulo no se abre. Sí. Entonces, en la sección anterior donde hablábamos de ingresos de maquila y otros ingresos, que es el segundo renglón, tiene que traer una cantidad para que el programa te habilite y pongas el detalle de todos los otros ingresos que tienes que reportar. De acuerdo. Continúa. Aquí en la siguiente sección nos pide que hagamos una segregación entre la utilidad fiscal por las operaciones de maquila y la utilidad fiscal por las demás operaciones. Aquí es importante que esta información esté soportada con la manera en que se presentó su declaración anual por el ejercicio 2014. O sea, en la práctica, cuando tenemos operación de maquila y otras actividades, lo que hacemos es que hacemos 2 o 3 conciliaciones contables fiscales, una por la operación de maquila, donde probamos nuestro safe harbor, donde probamos que cumplimos con las reglas del estudio económico o del APA, y hacemos una conciliación o más conciliaciones contables fiscales por las demás operaciones. Entonces aquí la información que nos está pidiendo es que dividamos maquila y todo lo demás. Como Oscar decía hace un momento, hay que tener los papeles que soporten la información que se está incluyendo aquí, como una mención especial que puede darse en la vida real, en la vida práctica, no nos permite poner cantidades negativas. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos utilidad en la operación de maquila, pero pérdida en las otras actividades, pues no nos permite poner una cantidad negativa. Entonces, eso puede distorsionar un poco el amarre de la información que se muestra en este anexo con la información que se muestre en la declaración anual. Sí, aquí simplemente es una división, nos pide la utilidad fiscal antes de la PTU por la actividad de maquila, nos pide la utilidad fiscal después de la PTU, nos pide el impuesto causado e igual tendríamos que hacerlo por las demás actividades en caso de que las tuviéramos. En caso de que no se tengan, pues simplemente serán 0, ¿no?
Y es importante manifestar el cero, tal vez, en ese sentido, ¿no? Pero si ustedes son una operación de maquila pura, ¿ok? Y sí llegaron a obtener ingresos distintos a la operación de maquila que no rebasan ese famoso 10%, entonces sí tienen que hacer la segmentación de lo que es utilidad de maquila y por diferencia con lo declarado, con lo manifestado en la declaración anual, pues será lo atribuible a los otros ingresos, ¿ok? Pero sí, aquí lo más importante es hagan y preparen papeles de trabajo que respalden la información que también van a estar presentando ante la autoridad. Uno de los temas interesantes también es, comentábamos en la circular que emitimos que la autoridad iba a estar trabajando en un instructivo sobre el llenado de esta declaración DIEMSE. Todavía ayer por la noche tuvimos comunicado por parte de la autoridad, ese instructivo no va a ser tan técnico como pudiéramos estar platicándolo en este momento, simple y sencillamente es como navegar a través de este software, entonces es muy probable que este instructivo no vaya a cumplir con las expectativas respecto al correcto llenado también de toda esta información, entonces, pero sirve muy bien esta plática que estamos dando con ustedes respecto a la expectativa que está esperando la autoridad respecto a lo que debe estar presentando la empresa, ¿no? Hay algunas preguntas respecto a estas secciones o estos módulos de información financiera fiscal. Una de ellas es si la información financiera, si es una empresa de albergue, solo va la de los clientes. Entenderíamos que así tendría. Aquí depende mucho del tipo de empresa de albergue que estemos hablando. Tradicionalmente entendemos que la empresa que tiene el programa INMEX de albergue es la que presta el servicio a todos sus clientes. Puede ser que la empresa tenga uno o más clientes dentro de la misma operación y supone que tiene que estar reportando los costos de operación relacionados con esa operación de albergue. Obviamente la información de la empresa, de las prestadoras de servicios de la empresa de albergue, que usualmente es común que tengan a la empresa con el programa y tengan otras empresas relacionadas que les prestan servicios, esa información no tendría que reportarse. Entonces aquí depende mucho, hemos observado con este tema de las empresas de albergue, últimamente hemos observado mucho que operan de manera muy diversa. Entonces aquí si tienes una empresa de albergue con un solo cliente, pues obviamente toda la información será la información que se mostrará aquí. Si tienes 10 clientes en una misma empresa de albergue, pues agruparás la información de las 10 empresas y es lo que mostrarás aquí, porque no te pide que los segregues. Curiosamente la ley, cuando habla de que se reporte esta información, se haga de manera segregada. Sin embargo, la única manera o el único lugar donde se está segregando la información por cliente, y eso es en manera de reportar a los clientes, sino la información con cada uno, es cuando se pide la información de las partes con las cuales se llevan a cabo el contrato de albergue. De acuerdo. Aquí hace una pregunta que si estos ingresos, suponemos que son los ingresos por operación de maquila, deben ser los mismos a los manifestados en la declaración anual. Pues de entrada hay que hacer ese tipo de amarres, o sea, tenemos otros ingresos, podemos tener, estos otros ingresos también están manifestados en la declaración anual, los ingresos por operación de maquila están manifestados en la declaración anual. De entrada, si no llegan a coincidir, la recomendación es tienen que hacer los amarres. ¿Por qué? Porque también a veces depende cómo agruparon también incluso en la manera en que están agrupando la información en la propia declaración anual. Hay que hacer amarres, hay que tener papeles de trabajo listos en caso de que venga alguna pregunta al respecto, ¿no? Hay otra pregunta que si el ingreso por facturación de la fluctuación cambiaria en dónde se captura. Si estás en una empresa de Safe Harbor, pues ya va implícito también en el tema de la operación del ingreso facturado por la operación de maquila, que fue necesaria para llegar a la utilidad fiscal que resulte mayor entre el 6.9 o el 6.5 también, ¿no? Entonces, porque al final del día ahí va implícito todo aquello, ¿no? O sea, generalmente una empresa que opta por el tema, por la mecánica del Safe Harbor, hace su conciliación contable fiscal, obviamente durante el ejercicio va facturando y todo lo que es aquello necesario, el ajuste anual que se requiere para llegar a la utilidad fiscal es la diferencia que factura o que le emite una nota de crédito también a su parte relacionada, ¿no? Correcto, yo creo que aquí la pregunta también viene por el sentido de la práctica que se siguió y que algunas empresas siguen todavía, de cuando se aprobaron los APAS en la etapa pasada, que se pedía como requisito que se facturara el neto del efecto cambiario inflacionario y no se mostrara como un ingreso
como parte de la operación de maquila. Entonces probablemente por ahí venga la pregunta, pero al final de cuentas, aun cuando se muestre en un renglón diferente, pues es algo que tenemos que estar facturando a nuestro corporativo y debiera ser considerado como ingreso por operación de maquila. Y es muy probable que hasta, como a la fecha no tienen una resolución todavía de acuerdo de precios, todavía no sabemos, yo no sé cómo lo facturaron, si está facturado reduciendo los ingresos por utilidad o por la operación de maquila, perdón, tienen que revisar, ese es el punto nada más, revisen cómo lo facturaron, si lo facturaron como ingresos por operación de maquila, pues ahí va a tener que estar incluido, si lo facturaron abajo, pues va a tener que estar también como otros ingresos, como otros gastos, ¿no? Pero también esperen su resolución, aquí no voy a meter en ese tema todavía porque tienen que esperar también su resolución al respecto. La última que tenemos sobre este tema, sobre este módulo, somos una empresa de servicios de acopio de desechos metálicos, pero no viene ese sector. Habría que revisar cómo viene incluso el sector que tengan, si son empresas certificadas, IVA y EPS. Creo que en la resolución que les emitieron la autoridad viene el sector económico al que pertenecen, revísenlo, si no están, háganoslo saber, por favor, mándenos un correíto con su correo electrónico para poder darle seguimiento particular a ese tema con la autoridad, ¿no? Luego viene, vamos a pasar al módulo, continuando con el módulo de información financiera y fiscal, viene la sección C que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. En este módulo, lo que tenemos aquí, primeramente hay que agregar el mes. Aquí vamos a ir reportando cada uno de los meses, todo como si fuera una fotografía de lo que sucedió durante el ejercicio en cada uno de los meses. Nos explicamos a través del llenado de este módulo. Primero damos a agregar y vamos a seleccionar el mes. Voy a seleccionar el mes de enero. IVA acreditable. Aquí simple y sencillamente vamos a tener todo el IVA acreditable que declaré durante el mes de enero del 2014, incluyendo el IVA pagado a los proveedores, incluyendo el IVA que me pudieron haber retenido los proveedores, o incluyendo incluso el IVA que nosotros pudimos haber pagado en la aduana por concepto de alguna importación de mercancías, una importación definitiva. Es el IVA acreditable del periodo, el IVA acreditable del mes que estoy reportando. IVA retenido. Aquí vamos a poner el IVA retenido sobre todo de los clientes, principalmente de los clientes. Este es un poquito diferente a lo que incluso a lo que nosotros manifestamos en la circular de principios de semana, donde dijimos en nuestra circular que tenía que iba a ir como IVA retenido el neto del IVA retenido por los clientes o a los clientes, perdón, y el IVA retenido por los proveedores. Pero la cosa es que si llegase a dar una cantidad negativa del neto de los IVAs retenidos, entonces no me lo va a poder permitir ponerla en la DIEMS. Entonces, IVA retenido, este va a ser el IVA que me han retenido los clientes simple y sencillamente. Y el IVA retenido por los proveedores lo vamos a considerar junto con el IVA acreditable del ejercicio. Recuerden, no me da en automático fórmulas de totales, así que vamos a poder capturar esa información. Como IVA trasladado, pues es el IVA que nosotros trasladamos por las enajenaciones que hayamos hecho, por la prestación de servicios, por arrendamientos, etcétera, al receptor de los servicios. Es el IVA causado para las empresas, el IVA trasladado por las empresas a nuestros clientes. IVA compensado es el IVA que por el mes de enero nosotros hayamos compensado en la declaración con independencia del mes de procedencia del ejercicio, de procedencia del IVA que se está compensando. Es el IVA, simple y sencillamente es el IVA que nosotros compensamos en la declaración del mes de enero, independientemente de qué mes corresponda ese saldo a favor que estamos compensando, ¿no? IVA solicitado en devolución, dice, del ejercicio. Los conceptos que trae la declaración tampoco son un cuanto tanto técnicos. IVA solicitado en devolución del ejercicio, pues a lo mejor no existe, o sea, dado que son declaraciones también definitivas mensuales. La recomendación y de lo platicado con la autoridad es que aquí lo que vamos a poner en este rubro, lo que vamos a manifestar en este rubro, es el IVA que durante el mes de enero, que es el IVA que estoy reportando, es solicitado en devolución que corresponden al ejercicio del 2014. Si estoy en el mes de enero, por ejemplo,
pues es muy probable que esto sea cero porque el IVA del mes de enero, el IVA a favor que pudiese tener en el mes de enero, pues no lo he presentado o no lo he solicitado incluso aún a la fecha que presenté la declaración del mes de enero. Entonces, en el mes de enero esto sería un cero. Me atrevería a decir que casi sería un cero, pero si estoy en el mes de febrero, cuando dé de alta el mes de febrero, es probable que a la fecha del mes de febrero yo ya haya solicitado en devolución el IVA del mes de enero que corresponde al ejercicio que estoy reportando. Entonces, en enero, si ya solicité la devolución en febrero, si ya solicité la devolución de enero, aunque no me lo hayan devuelto, aquí es donde tendría que manifestarlo. Después viene el otro campo que es el IVA devuelto en el ejercicio. Esto sería el IVA que durante el mes de enero me devolvieron y que corresponde al ejercicio del 2014. Es probable otra vez que en enero, pues todavía no me devuelven en enero, obviamente, ni siquiera he presentado la solicitud de devolución de enero, entonces tendría que ir un cero, ¿no? Y por último viene un campo que pide que es el IVA devuelto de ejercicios anteriores. Aquí, si estoy en enero, estoy reportando enero, es probable que en el mes de enero me hayan devuelto el mes de diciembre de 2013 o anteriores, y aquí es donde manifestaría el monto del IVA devuelto que corresponde a ejercicios anteriores durante el mes que estoy reportando, que es enero. Entonces aquí también tendría que capturar un dato. Cierro esa parte del mes de enero. Que aquí un tema interesante, Oscar, por las preguntas que nos están llegando. En realidad esto es una foto del mes. Sí. No lleva una secuencia donde, por ejemplo, te determina un saldo a favor o un IVA por pagar, ni qué hiciste con ese saldo. Simplemente lo que te pide es qué ocurrió en el mes. ¿Cuál fue mi IVA acreditable? ¿Cuál fue mi IVA retenido? ¿Cuál fue mi IVA trasladado? Si compensé, no el saldo a favor del propio mes, sino en ese mes si compensé un saldo a favor de IVA, si en ese mes me llegó una devolución de IVA del propio ejercicio o de ejercicios anteriores. O sea, es una foto de enero. ¿Qué ocurrió? ¿Cuánto reporté en mi declaración y qué movimientos tuve con mi IVA? O sea, no es un seguimiento de ese saldo a favor que pude haber determinado, sino simplemente qué pasó durante el mes. Claro, porque no me pide cuando pongo un IVA devuelto en el ejercicio a qué mes corresponde, nada de eso. Simplemente, Mario, como bien lo comentas, la foto de lo que pasó en el mes que estoy reportando. Cuando voy a agregar en febrero, simplemente le doy a agregar, selecciono el mes correspondiente, vuelvo a llenar la información, y aquí lo importante es que también se va acumulando toda esa información que estamos presentando. ¿Que tengo que corregir algo? Pues simplemente me posiciono en el mes que voy a corregir, lo puedo modificar ahí, volver a grabar o eliminarlo, ¿no? Aquí lo interesante, si se fijan, aquí hay algunas señales de alerta. Aquí lo importante va a ser que tienen que capturar todos los meses para que esta sección de ayuda que tenemos aquí y que estoy mostrando en el lado izquierdo, pues pase a tener también ya una palomita como que está completado. Mientras no completemos todos los meses del ejercicio, esto se va a quedar como pendiente. Entonces, hay muchos papeles de trabajo que los auditores le solicitan para al momento de estar dictaminando la información financiera. Uno de ellos se le conoce incluso hasta como el llenado de declaraciones, vaciado de declaraciones. Esa es la información que básicamente pudiese ayudar para poder completar este módulo, ¿no? De acuerdo, Oscar. Bueno, una vez que se completó la información de los 12 meses del IVA con la foto de cada uno de los meses, ya entramos a la sección del cálculo del 30% de maquinaria y equipo. Aquí, ahorita se va a mencionar en la sección de pendientes qué empresas tendrían que reportarlo, si todas ya tienen que hacerlo en esta declaración de 2014, pero ya entrando en el cálculo en particular, la primera información que nos pide pues, es el porcentaje. El porcentaje, obviamente, en el caso de maquiladoras con una operación de maquila para efectos fiscales, pues debiera ser más del 30, o sea, espera que sea más del 30. Puede haber situaciones particulares de las empresas que conocemos como empresas abueleadas, que son las empresas que ya tenían un INMEX en operación antes de 2010 y que tienen el periodo de transición de 2 años, de 2014 y 2015, para cumplir con el porcentaje mínimo del 30%. Entonces,
Entonces, en esos casos pudiera ser que aquí el porcentaje fuera del menos del 30%, pero esperaríamos que en la mayoría de los casos la información que se muestre aquí sea del 30% o mayor. El módulo, hasta donde hemos visto, no nos deja poner 100%, siempre el máximo que nos pide es un 99%, y esta es una información que se pone manualmente, o sea, no es resultado de información que venga de otros módulos, simplemente se va a teclear la información que aplique a la empresa en particular. Esta información no es aplicable para empresas de albergue, es únicamente aplicable para empresas del artículo 181 de la ley o empresas maquiladoras. Vamos a guardar y pasamos al siguiente módulo, que es maquinaria y equipo que se utiliza en la operación de maquila, que es propiedad del residente en el extranjero con el cual se tiene celebrado el contrato de maquila, y siempre y cuando esos activos no hayan sido propiedad de la empresa maquiladora o de otra empresa que sea parte relacionada de la empresa maquiladora residente en México. Esto es lo que durante todas nuestras conversaciones, diferentes sesiones, diferentes foros donde el Comité Fiscal participó, es lo que estuvimos siempre llamando como maquinaria y equipo limpia. Maquinaria y equipo que en todo momento fue propiedad de la parte relacionada residente en el extranjero con la cual se tiene que celebrar el contrato de maquila, y que en algún momento nunca fue propiedad de la empresa maquiladora o de alguna otra parte relacionada. Aquí el monto a manifestar, obviamente, atrás de todo esto deben venir en infinidad de papeles de trabajo que la empresa debe haber desarrollado conforme a la regla del cómputo de la proporción de la maquinaria y equipo, pero aquí ya nada más simple y sencillamente estaríamos tomando los totales que de esas cédulas estuviéramos obteniendo, que es el monto original de la inversión. En este caso, si fue maquinaria y equipo que fue importada, pues obviamente va a ser conforme el valor declarado en la aduana, conforme dice la regla. Es histórico, es el valor histórico, no hay que actualizarlo. Si tuviésemos incluso maquinaria y equipo que es propiedad del residente en el extranjero y que ha sido en todo momento propiedad del residente en el extranjero y no de la empresa maquiladora de una parte relacionada, pero que compramos en México, ¿okay? La recomendación es súbanlo, considérenlo. No hay un valor declarado en la aduana, pero es un valor de precio de mercancía conforme a la factura comercial que nos haya expedido el proveedor de los bienes. Entonces, súmenlo y considérenlo dentro del monto original de la inversión. Después van a tener el monto pendiente de depreciar, que simplemente conforme a la mecánica de la fórmula es aquel monto original de la inversión, disminuido con la depreciación acumulada hasta el 31 de diciembre de 2014 de los activos y actualizados en los términos de la regla, y cuidando nada más que ese monto original por depreciar no sea menor al monto original, al 10% del monto original de la inversión histórico, lo actualizan y tal cual agarran el dato y lo ponen aquí. Esto que comenté de la diferenciación de maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero que se importa respecto a la maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero, pero que se compra en mercado nacional, discútanlo también con sus asesores, o sea, démosle también jugada a nuestros asesores. Esa sería también la recomendación y es parte que quizá, digamos, ahorita no está en la regla, pero vamos a tener que buscar también esa situación por parte de la autoridad.